Les bendiga grandemente. Poder tener la oportunidad de conocernos un poquito más a través del transcurso de estos temas tan importantes que hemos de desarrollar en estas reuniones que hemos de tener, bien sea esta noche, mañana y el domingo. También nos estaremos reuniendo aquí con cada uno de ustedes. Esperamos de que nos acompañen, que puedan, todos juntos podamos venir y podamos escuchar la palabra del Señor y podamos darnos cuenta que a la luz de la palabra del Señor nos podemos dar cuenta de que el tiempo del fin está cerca y de que Cristo, nuestro Salvador, Jesús, está a las puertas. Yo sé, hermanos, que ustedes se preguntarán ¿cuán cerca estamos de la segunda venida de Jesús? Si podemos saber con claridad de que Cristo viene pronto o tal vez faltan muchos años más, o tal vez no debo ya ni de preocuparme. Conozco muchas personas que me han dicho a mí, desde que yo soy pequeño me han enseñado, el hogar donde yo provengo, me han dicho de que Cristo viene y Cristo nunca viene y creo que nunca va a venir. Así me lo dijo un compañero de trabajo cuando este servidor vivía en New Jersey hace un par de años atrás. Muchas personas ya han perdido esa esperanza. Ojalá que ese no sea el caso de ninguno de nosotros en esta noche. Vamos a darnos cuenta a través de los temas de mañana, de los siguientes temas, y tal vez si ustedes nos acompañan de temas subsiguientes, nos vamos a dar cuenta que a la luz de este libro podemos saber cuán cerca está la venida de Jesús, y el Señor quiere que al ver este cumplimiento de estas profecías bíblicas, nos preparemos para ese acontecimiento. Ese va a ser un tema que vamos a desarrollar también posteriormente con la ayuda del Señor. Cómo estar preparados, hermanos, para encontrarnos con el Salvador, con Cristo Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque nosotros, obviamente, como individuos, como personas, como seres humanos creyentes en la palabra de Dios, tenemos que hacer una preparación si queremos algún día heredar la vida eterna, obviamente. Yo creo que todos los que estamos aquí reunidos queremos algún día ser salvos, ¿verdad, hermanos? Queremos algún día llegar al cielo, a la patria celestial, o queremos quedarnos en este mundo y perecer en este mundo lleno de pecado, de miseria o de dolor. Seamos honestos, hermanos. ¿Somos felices nosotros con la situación que se vive en este mundo? ¿Nos sentimos felices con las noticias que vemos a diario, cuando abrimos los periódicos, cuando vemos la televisión, cuando nos damos cuenta de que cada día este país de Norteamérica, donde nosotros estamos residiendo actualmente, cada día es más inseguro, cada día hay más inseguridad, hay más temor, en fin? Y en nuestros países de origen, Latinoamérica, donde la gran mayoría de nosotros procedemos, vemos la situación que se vive en nuestros países, y muchos de nosotros decimos, no, yo a mi país no vuelvo, yo no quiero volver. ¿Por qué, hermanos? Porque tenemos el temor que si algún día regresamos a nuestros países de origen, nuestras vidas corren peligro por la situación que se está viviendo actualmente en nuestros países. Somos honestos, seamos honestos, hermano, en cuanto a eso, porque vemos la situación que se vive y lo vemos a través de la radio, lo vemos a través de la televisión, lo vemos a través de los periódicos, en fin, hay inseguridad. ¿Por qué, hermanos? Por el aumento del pecado en este mundo, y a medida que nos acercamos al tiempo del fin, óigalo bien, no quiero darles malas noticias, este no es mi propósito, pero está en la palabra de Dios y no puedo hacer nada al respecto. A medida que nos acercamos al tiempo del fin, las cosas van a ir de mal en peor. Esto no va a tener mejoría, hermanos, no importa, independientemente de quien esté en la Casa Blanca, este mundo no va a tener mejoría, al contrario, va a ir de mal en peor. ¿Por qué? Porque así lo dice la palabra del Señor. Y nos vamos a dar cuenta a la luz de estas profecías bíblicas, hermanos, de que el tiempo del fin está cerca. Y que las cosas que están aquí en este libro se van a cumplir al pie de la letra, porque Jesús dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras, ¿qué cosa? No van a pasar nunca. Se van a cumplir al pie de la letra. Y yo creo lo que dijo Jesús.
Debemos estar atentos a la profecía bíblica. ¿Qué ustedes creen, hermanos? ¿Sí o no? Para aquellos que no están muy familiarizados con la palabra de Dios, tenemos Biblias aquí para que todos podamos buscar y así todos juntos podamos leer la palabra de Dios en esta noche. Y yo espero, hermanos, que aquellos que no están familiarizados con la palabra de Dios no se sientan mal. Asumo que la persona que está a su lado, mire a la persona que está a su lado. Si usted cree que es una persona que usted desconoce, nunca ha visto anteriormente y tal vez usted lo ve, tal vez teniendo dificultad en encontrar los textos bíblicos, acérquesele a esa persona, por favor, y ayúdele a buscar los textos bíblicos para que él o ella, juntos todos, podamos leer lo que dice el Señor en su palabra en esta noche. Vamos a ver el primer texto bíblico en esta noche. ¿Debemos nosotros estar atentos a la profecía bíblica, sí o no? ¿Qué ustedes creen, hermanos? Vamos al libro de Segunda de Pedro, casi al final de la Biblia. Hay dos epístolas muy conocidas, que está Primera y Segunda de Pedro, y está Primera, Segunda y Tercera de Juan, antes del libro de Apocalipsis, que es el último libro de la Biblia. Acompáñenme en Segunda de Pedro, en el capítulo 2, o en el capítulo 1 diríamos, Segunda de Pedro 1. Les voy a dar unos segundos para que todos juntos lo podamos encontrar. Segunda de Pedro, capítulo 1, y vamos a leer los versículos 19 y 20. Segunda de Pedro, capítulo 1, y leeremos los versículos 19 y 20. La pregunta que volvemos y hacemos a continuación es la siguiente: debemos estar atentos. Óigalo bien, ¿qué significa la palabra atentos? ¿Ah? ¿Qué significa la palabra atentos? ¿Alguien lo puede decir de la congregación? Estar atento, estar pendientes, correcto, a la profecía bíblica, ¿sí o no? Vamos a ver qué nos dice la palabra. Vamos a ver si la Biblia responde esa pregunta. Dice Primera de Pedro capítulo 2, los números grandes en sus respectivas Biblias, para aquellos que quizás no están familiarizados con la palabra de Dios a cabalidad. Los números grandes que aparecen en los márgenes de sus páginas son los capítulos, y los números pequeñitos son los versículos. Así que cuando yo diga capítulo 1, usted mira el número grande que aparece en sus Biblias, y cuando yo diga versículo 19, entonces inmediatamente usted con su vista llega hasta el versículo 19, y es el texto que vamos a leer todos juntos. Segunda de Pedro capítulo 1, versículo 19 dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Cuál es el consejo que nos da la palabra del Señor a través de este texto que acabamos de leer, hermanos? Número uno, la palabra de Dios a través de la profecía bíblica, la palabra profética, es ¿qué? Segura. Hermanos, no podemos desconfiar en ella. Es segura, y lo que dice Dios se cumple al pie de la letra. Eso es una cosa muy importante, hermanos, que nosotros debemos de confiar en esta palabra profética, porque dice la Biblia que la palabra profética es bien segura. ¿Estamos de acuerdo? Y dice la parte número 2 del texto, dice: a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. Hermanos, si ahora mismo apagamos las luces de este local y nos quedamos a oscuras, y yo enciendo una antorcha aquí, ¿hacia dónde va a estar dirigida nuestra vista? Hacia esa antorcha. ¿Por qué? Porque esa antorcha nos va a alumbrar parcialmente quizás el lugar por donde tenemos que salir de este edificio. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Porque de lo contrario podemos correr el riesgo de tropezar y caer o golpearnos si quedamos en oscuro, en una oscuridad total en este lugar. Por lo tanto, la Biblia nos está diciendo a nosotros en esta noche que nosotros debemos estar atentos al desarrollo y al cumplimiento de las profecías bíblicas, como así como usted está pendiente de una antorcha encendida en un lugar oscuro. ¿Por qué, hermano? Porque cuando usted entra a un lugar oscuro, si usted va, por ejemplo, por un bosque a las 10, 11 de la noche, a la hora que sea, en oscuridad,
y usted lleva una antorcha, esa antorcha es la que le va a alumbrar a usted el camino por donde usted va caminando. Así que la profecía bíblica, hermanos, nos va a alumbrar el camino y nos va a revelar a nosotros cuán cerca está nuestra salvación. Por eso es que debemos estudiar, estar atentos al desarrollo de la profecía bíblica. Pero leamos el versículo 20 de ese mismo capítulo, segunda de Pedro, capítulo 2, y vamos a leer el versículo 20. Dice: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Quiere decir que la Biblia es su propia intérprete. La Biblia se interpreta a sí misma. Por lo tanto, todas las profecías que están establecidas o que fueron escritas y que están registradas en la palabra del Señor van a tener su cumplimiento y van a tener su interpretación no privada, no porque yo lo diga, sino porque van a tener su interpretación de acuerdo a como está escrito en la palabra del Señor. ¿Cómo fue dada la profecía bíblica, hermanos? ¿De qué forma fue dada esa profecía bíblica? Allí mismo en el siguiente versículo, estamos en segunda de Pedro, recuerden, en el capítulo 1, y vamos a leer el siguiente versículo, el versículo 21 nos dice: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. ¿Se da cuenta, hermanos? Que por eso es que nosotros debemos de tener seguridad y confianza en esta profecía. ¿Por qué? Porque nunca fue traída por voluntad humana, o sea que no se levantó ninguna persona en determinado momento de la historia y le dio por escribir profecías. No, hermanos, dice que la profecía bíblica nunca fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados ¿por quién? Por el Espíritu Santo. O sea, hermanos, que esta profecía es tan solemne para nosotros porque fue inspirada por el Espíritu Santo. Así que, hermanos, en esta noche nosotros debemos de sentirnos contentos, gozosos, porque las profecías que están en este libro, y lo vamos a ir estudiando en temas posteriores, nos dicen, hermanos, lo vamos a ver ante nuestros ojos el cumplimiento de ellas, y vamos a llegar a decir verdaderamente este libro que yo he tenido por ahí tirado en mi hogar, marginado tal vez, debajo de la cama o en una gaveta tal vez por años. Verdaderamente este libro sí es la palabra de Dios. Y sí fue inspirado por Dios. Por eso, hermano, es que la Biblia enfatiza tanto en esta noche, enfatiza en los textos que estamos leyendo, la importancia de la profecía bíblica. ¿Por qué, hermano? Porque cuando nosotros vemos el cumplimiento de las profecías bíblicas a la luz de este libro, que fue escrito por más de 40 autores diferentes que vivieron en épocas diferentes, y vemos el cumplimiento exacto de esas profecías, llegamos a la conclusión, hermano, y dice: Señor, este libro tuvo que haber sido inspirado por Dios, por Jehová. Así que, hermanos, en esta hora vamos a darnos cuenta de que Dios es grande, de que su palabra es grande y de que su palabra hará y se cumplirá como el Señor quiere en este tiempo del fin. Dice la palabra de Dios, lo acabamos de leer en los versículos 19, que debemos estar atentos a la voz de Jehová a través de ¿qué? De su palabra, a través de la profecía bíblica. Pero fíjense, hermanos, Satanás no desea que estemos atentos al cumplimiento de la profecía bíblica. ¿Por qué? Porque Satanás no desea que nosotros sepamos el cumplimiento fiel de estas profecías. Porque Satanás quiere mantener nuestras mentes ocupadas en las cosas de este mundo. ¿Por qué? Porque las profecías bíblicas, hermanos, nos muestran de que Cristo está cerca y de que nuestra redención está cerca. Vamos a leer un texto brevemente. Acompáñenme en el libro de Lucas. Lucas. Vamos a ver qué dijo Jesús. Porque es importante que nosotros conozcamos estas cosas. Lucas, capítulo 21. Lucas, capítulo 21.
Hay 4 evangelios en la Biblia: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Para aquellos que desconocen un poquito la palabra de Dios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. El tercero de los 3 evangelios es Lucas. En el capítulo 21, leamos las palabras pronunciadas por el Señor Jesús. Lucas capítulo 21 y el versículo 28. Lucas 21, 28 dice: cuando estas cosas comiencen a suceder, o sea, el cumplimiento de todas estas señales y todas estas profecías bíblicas, dice: erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está ¿qué? Cerca. Hermanos, ¿qué significa la palabra erguíos? Usted sabe que el Nuevo Testamento fue escrito en griego y el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo. Y la palabra en sus Biblias dice erguíos, en griego es anacupio. Y anacupio quiere decir, o anacupto quiere decir levantarse o enderezarse. ¿Qué nos está diciendo la palabra de Dios allí en ese texto que acabamos de leer en Lucas 21, 28? Que nosotros debemos estar, hermanos, miren, nosotros estamos tan enfrascados en las cosas de esta vida, en el trabajo, en los estudios, en todo lo que nosotros hacemos, en los deportes, en fin, en todo, que nuestras mentes, nuestras cabezas están así. Estamos así mirando hacia abajo todo el tiempo, en los problemas, en las deudas, en las luchas. Pero no tenemos nunca tiempo para mirar hacia arriba, para mirar al cielo, para mirar el cumplimiento de las profecías bíblicas. Pero Jesús nos dice en esta noche: ya es tiempo de que te levantes, de que te enderezcas y que mires a tu alrededor y veas el cumplimiento, levantes tu cabeza y veas el cumplimiento de las profecías bíblicas y sepas que tu redención, tu salvación está cerca. Por eso yo les digo a ustedes, hermanos, hay un enemigo muy astuto que se llama Satanás. Ese enemigo no quiere que tú estés erguido, que no levantes tu cabeza y que no te des cuenta de que Cristo viene pronto. ¿Por qué? Porque Él desea que tú te pierdas eternamente. Ese es el objetivo de Satanás, hermanos. Los estadios de pelota están llenos, las iglesias vacías todos los días, las discotecas llenas, las iglesias vacías, los nightclubs, como se le conoce en este país, llenos, las salas de teatro llenas, donde se escucha la palabra de Dios, 2 o 3 solamente. ¿Por qué, hermanos? ¿Se han puesto a pensar ustedes eso? Usted pasa por un estadio de fútbol o de pelota y las líneas de 2 o 3 cuadras, las personas para ver un concierto musical a veces acampan afuera para ser los primeros en la línea. Las personas, cuando se va a abrir una tienda nueva, amanecen toda la noche allí acampando en tiendas de campaña para ser los primeros en obtener esa televisor que han anhelado por tanto tiempo. Esa es mía y nadie me la quita, dicen. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué tan preocupados por las cosas de este mundo y tan despreocupados por las cosas del Señor? ¿Qué es más importante para usted, amigo y hermano que me escucha en esta hora? ¿Su salvación o las cosas de este mundo? Satanás no quiere que nosotros estemos atentos. Por eso él se preocupa de que nosotros nos enfrasquemos en todas las cosas de este mundo. Vayamos a otro texto muy importante, porque recuerde que 2 de Pedro 1:19 dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos. Acompáñenme por favor al libro de Isaías, Antiguo Testamento ahora, el libro de Isaías, uno de los profetas mayores. Isaías capítulo 28. Recuerden, los números grandes son los capítulos y los números pequeños son los versículos. Isaías 28, y vamos a leer el versículo 23. Isaías 28, 23. Vamos a ver cuál es el consejo que nos da la Biblia, hermanos. ¿Cuántos de nosotros estamos siguiendo este consejo? ¿Están conmigo? Isaías 28, vuelvo y repito, versículo 23. Capítulo 28, versículo 23 dice:
estad atentos y oíd ¿qué cosa? Mi voz. Atended y oíd mi dicho, o sea, mi palabra. Hermanos, mire, el mundo hoy está enfrascado en todas las cosas de este mundo, menos en la palabra de Dios. El Señor le está haciendo un llamado a cada uno de ustedes y a este servidor quien les habla en esta noche, y nos está diciendo: estad atentos y oíd ¿qué cosa? Mi voz. Esta semana estuve con mi esposa aquí en una tienda de salud. El domingo pasado estábamos comprando unas cosas y yo llevaba puesto una camiseta. En mi país le decimos camiseta, en otros países le dicen casaca, o ¿qué otro nombre se le da? Playera, ¿verdad? Y es una camiseta que me regaló mi cuñado, el hermano carnal de mi esposa que vive en Costa Rica. Cuando estuvimos allá el año pasado, él me regaló una camiseta que decía Costa Rica, de la selección de Costa Rica. Entonces yo la traía puesta el domingo pasado, y el hombre que nos atendió en la tienda de salud se quedó mirando la camiseta y me dijo: oh, ya comienza el mundial muy pronto, ¿lo vas a ver? Me preguntó. Entonces, claro, yo obviamente no voy a hacer que la persona se siente mal, y yo le digo: no sé, le dije yo. Dice: ¿cómo que no sabes? Si eso es cada 4 años, muchacho. Hermanos, ¿qué quiero decirles con esto? Ya la gente está preparando sus mentes para el evento más grande que se va a llevar muy pronto en esta tierra: el Mundial de Fútbol. Sudáfrica 2010. Y entonces, hermanos, ahí donde yo quiero que ustedes entiendan, la Biblia nos está diciendo a nosotros: estad atentos y oíd ¿qué cosa? Mi voz. Pero el enemigo dice: no oigas la voz de Jehová. No saques tiempo para eso después. Yo te voy a presentar algo que a ti te gusta, algo que a ti te encanta, algo que lo llevas en la sangre, que corre por tus venas. ¿Y qué es eso? La pasión del fútbol. Tú no te puedes perder ese mundial. Estamos escuchando, hermanos. Hay 2 voces que nos hablan en esta noche. Vamos a ver qué dice el libro de Miqueas. Acompáñenme en el libro de Miqueas. Miqueas, un poquito más después de Daniel, después de Oseas, más adelantito. Después de, hay varios profetas menores allí. Está Oseas, está Joel, está Amós, Jonás, y después de Jonás está el libro de Miqueas. Miqueas capítulo 1, versículo 2. Miqueas capítulo 1, y vamos a leer el versículo 2. Dice: oíd pueblos, todos, estad atenta tierra. O sea que el llamado no es solo para nosotros. El llamado no es para 2 o 3 personas, es para todos los pueblos, todos los países, todos los habitantes de la tierra. ¿Qué dice ahí, hermanos? Que oigamos. Y cuanto hay en ti, y Jehová el Señor desde su santo templo, sea testigo contra vosotros. ¿Qué significa ese texto que acabamos de leer, hermanos? Que en el tiempo del fin, hermanos, si nosotros acostumbramos a desatender la voz de Jehová, que quiso hablarnos a través de su palabra por tantos años y por muchos medios: no tengo tiempo ahora, no tengo tiempo, hablamos después, mañana, el mes que viene, la semana que viene. En el tiempo del fin, hermanos, Jehová va a ser testigo contra nosotros. Su palabra va a testificar en contra de nosotros cuando seamos llamados ante el tribunal de Cristo. Hoy, hermanos, yo no quisiera estar en esa posición. ¿Sabe por qué? Porque el Señor nos va a decir a nosotros: traté de hablarte, traté de que escucharas mi voz, de que estuvieras atento a mi palabra muchas veces y de 1000 formas, y nunca quisiste. Satanás es muy astuto. ¿Ustedes creen que Satanás conoce la palabra de Dios, hermanos? ¿Ah? ¿Sí o no? Claro que sí. Cuando tentó a Jesús allí en el desierto, ustedes lo pueden leer en Mateo capítulo 4, la tentación de Cristo.
Satanás le decía a Jesús, escrito está. Escrito está. O sea que Satanás conoce las escrituras, hermanos. Tal vez mucho mejor que nosotros inclusive. Y Satanás sabe de que hay profecías bíblicas que se tienen que cumplir y que nos van a mostrar a nosotros de que Cristo está pronto a regresar y que no desea de que nosotros hagamos la preparación debida para estar listos para recibir a Jesús. Hay un acontecimiento en la Biblia y lo vamos a leer a continuación. Acompáñenme en San Mateo capítulo 2. La profecía bíblica jugó un papel muy importante. Y Satanás obviamente también obró de una manera muy sutil para que el pueblo en aquel entonces no estuviera preparado para ver el cumplimiento de esa profecía bíblica. Mateo capítulo 2, ustedes conocen la historia. Mateo capítulo 2, versículo 1, vamos a leer el versículo 1 en adelante hasta el 6. Mateo capítulo 2, versículo 1 dice: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. En la versión en español dice magos, pero en la versión en inglés y en el griego dice sabios. Unos sabios del oriente. Estas personas estudiaban las estrellas, eran astrónomos. Estudiaban las estrellas y ellos se dieron cuenta de que había una profecía en la Biblia, en el Antiguo Testamento, en el libro de Números, que anunciaba de que iba a salir una estrella gloriosa y esa estrella iba a anunciar la venida del Mesías en esta tierra. Oiga, hermanos, esos hombres nos dan ejemplo, porque eran hombres que estaban pendientes. Eso sí, tenían la cabeza levantada al cielo, estaban mirando las estrellas. Por eso decía Lucas: erguíos y levantad vuestra cabeza, para que veamos el cumplimiento fiel de las profecías. Estos hombres, hermanos, cuando se dieron cuenta de que esa sí era la estrella que hablaba en Números, dijeron: ha nacido el Mesías, vamos a buscarle, vamos a adorarle, llevémosle regalos. Y emprendieron ese largo viaje desde el oriente. ¿Hasta dónde, hermano? Hasta Jerusalén. Imagínense qué travesía. En ese tiempo no había ningún medio de transporte. Como dicen en México, no existía el camión. ¿Y qué pasó, hermanos? Mire lo que dice el versículo 2. Cuando ellos llegaron a Jerusalén, o sea, los magos, como dice allí el versículo 1, o los sabios, ¿qué dijeron cuando llegaron a Jerusalén? Diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Oiga, hermanos, esos hombres que venían desde tan lejos llegaron a la capital, vamos a decir a la metrópoli más grande de todo el territorio de Judá, a Jerusalén, el corazón de la tierra. Cuando entraron allá al templo de Herodes, me imagino yo, hágase un cuadro en sus mentes, fueron anunciados como embajadores de otro país. Cuando se presentaron ante el rey Herodes, le dijeron: rey Herodes, ¿dónde está el rey que ha nacido? Oye, hermano, esas personas tenían una certeza, una seguridad de que Jesús, el Mesías, el rey del universo, ya había nacido. ¿Por qué, hermanos? Porque estudiaban la profecía bíblica. Y vamos a ver cuál fue la reacción de Herodes. Herodes brincó de un salto desde su trono, lleno de felicidad y alegría, y dijo: por fin, yo venía esperando esto por años. Vamos a ver qué dice el versículo 3. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Hermanos, ¿qué significa eso? El hombre se quedó, en términos modernos, se quedó con la boca abierta. No sabe, pero esta gente que están diciendo, ¿qué clase de locura es esa? Si el único rey soy yo. ¿Cómo que ha nacido un rey de los judíos, hermano Ramsés? Si el único rey soy yo, Herodes el Grande. Y toda Jerusalén con él, dice allí el versículo 3, ¿verdad? O sea, todo el pueblo profeso de Dios se quedaron sorprendidos. Ninguno de ellos sabía, ni los líderes,
ni los ministros del pueblo de Israel, el pueblo profeso de Dios, sabían de que había ya nacido y que se había cumplido una profecía bíblica ante sus ojos. Hermanos, ¿qué dice el versículo 4? Miren lo que dice: y convocados todos los principales sacerdotes, llamaron a todos los pastores, vamos a decirlo así en términos modernos, y los escribas del pueblo, les preguntó, o sea Herodes, ¿dónde había de nacer el Cristo? ¿Y qué dice el versículo 4, el 5? Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Oiga bien, aquí viene ahora la profecía. La profecía que los magos de Oriente o los sabios del Oriente estaban estudiando, hermano Flavio. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. ¿Dónde estaba esa profecía bíblica, hermanos? Acompáñenme en el libro de Números, el capítulo 24, por favor. Números, casi al principio de la Biblia. El libro de Números. Después de Levítico está Génesis, Éxodo, Levítico y Números. Mire cuál era la profecía bíblica que ellos estaban estudiando, o sea, los magos del Oriente. Números, capítulo 24. Y vamos a leer el versículo 17. Es extraordinario, hermanos, porque estos hombres, a la luz de estos escritos que existían en ese entonces, se dieron cuenta de que el Mesías había nacido en Jerusalén o en Belén. Dice el versículo 17: lo veré, mas no ahora; lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel, y herirá las sienes de Moab y destruirá a todos los hijos de Set. Esa era la profecía que apuntaba al Mesías que había de venir. Y cuando los magos del Oriente o los sabios del Oriente vieron en el firmamento esa estrella tan diferente a todas las demás estrellas que ellos habían visto, y vieron que esa estrella comenzó a guiarlos, hermanos, dijeron: esta es la estrella de Números capítulo 24 versículo 17. El Mesías ha nacido, dijeron. Se regocijaron y dijeron: vamos a Belén, porque allí la profecía bíblica nos dice que ha de nacer el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero Satanás no quería de que el pueblo de Israel, la iglesia en aquel entonces, entendiera el cumplimiento de la profecía bíblica, ni tampoco el rey Herodes, mucho menos. Y ustedes conocen la historia, qué sucedió después, qué mandó a hacer Herodes. Mandó a matar a todos los niños de Jerusalén, ¿verdad? De 2 años para abajo. ¿Por qué? Porque él no quería rival. Él no quería que nadie se constituyera otro rey en Israel, sino él. Y ustedes conocen la historia. Hermanos, Satanás va a hacer que ustedes y este servidor no veamos el cumplimiento de las profecías bíblicas. ¿Por qué? Porque cuando la gracia se cierre en el cielo, ya va a ser demasiado tarde para nosotros arrepentirnos. Vayamos a otra parte muy importante en Lucas 21. Acompáñenme en el Lucas, capítulo 21. Lucas 21, versículo 34 al 36. Mire qué palabras de exhortación, de advertencia nos da Jesús a nosotros en esta noche. Estas son palabras de Jesús. Lucas, capítulo 21, 34 al 36. Dice, Lucas 21, repito, versículos 34 y vamos a leer hasta el 36. Mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Hoy, hermanos, son palabras de advertencia para nosotros. Ojalá que ninguno de nosotros nos carguemos con las cosas de este mundo, y eso es lo que quiere el enemigo, que las personas, nosotros nos preocupemos más por las cosas de este mundo, por el trabajo, por el estudio, por los deportes, en fin, por los afanes de esta vida. Y dice, venga de repente sobre nosotros, ¿qué día? La segunda venida de Jesús. Note lo que sigue diciendo el versículo 35. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra, sin excepción de nadie.
Velad pues en todo tiempo orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar como en pie delante del Hijo del Hombre. ¿Cómo tenemos que estar cuando Cristo venga, hermano? Erguidos, erguidos, no así, erguidos de pie, esperando a Jesús. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué los magos o sabios del oriente llegaron a Jerusalén con la certeza de que había nacido el Mesías? Porque ellos estaban estudiando la profecía bíblica. Cuando ustedes y este servidor comencemos a estudiar a la luz de las Sagradas Escrituras las profecías bíblicas, cuando se cumplan ante nuestros ojos dichas profecías, vamos a hacer la preparación que nos pide la Biblia para recibir a Jesús. Y cuando Cristo venga, vamos a poder decir con certeza: he aquí nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. ¿Ve por qué, hermanos? Porque hemos estado pendientes, erguidos, con nuestra cabeza en alto, mirando hacia arriba al cumplimiento de dichas profecías. Necesitamos estudiar las Escrituras con un corazón contrito y humillado. Aquellos que dediquen todas sus fuerzas al estudio de la palabra de Dios, y especialmente las profecías que se refieren a estos últimos días, serán recompensados por el descubrimiento de verdades importantes. ¿Escucharon, hermanos? ¿Qué puede hacer Dios en cuanto al futuro? Solo la profecía está en manos de Dios. Las personas hoy en este tiempo están interesadas en conocer el futuro, ¿verdad? Vayamos al libro de Isaías. Acompáñenme en Isaías 42. Brevemente, Isaías 42. Y vamos a leer los versículos 8 y 9. Isaías 42, versículos 8 y 9. Dejemos que la palabra de Dios nos hable en esta hora. El objetivo de esta pequeña campaña profética, hermanos, es dejar que solo la palabra de Dios, única y exclusivamente la palabra de Dios, nos hable, nos muestre, nos dirija y nos muestre en qué tiempo estamos viviendo. Isaías capítulo 42, versículo 8 dice: yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Note bien lo que dice el versículo 9 de Isaías 42. He aquí se cumplieron las cosas primeras, y yo anuncio cosas nuevas. Antes que salgan a la luz, yo las haré notorias. Qué hermoso versículo, hermanos. Nadie, óigalo bien, nadie conoce el futuro salvo Jehová de los ejércitos. Él dice allí claramente, el versículo que acabamos de leer: yo anuncio cosas nuevas antes que salgan a la luz, y yo las haré notorias. Vamos a leer otro versículo allí mismo en Isaías, capítulo 46. Acompáñenme por favor, Isaías 46. Isaías 46. El alcance y la habilidad de Dios para revelar el futuro. ¿Cuánto tiene? ¿Cuánto alcance tiene Jehová para revelar el futuro? Isaías 46, versículos 9 y 10. ¿Están conmigo, hermanos? Dice el versículo 9 de Isaías 46: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí. Escuchen lo que dice el versículo 10. Escuchemos la palabra de Dios en esta noche, hermanos. Dejemos que Jehová nos hable a través de su palabra. Recordemos el texto que leímos anterior, que decía: está atento a mi palabra. Note lo que dice el versículo 10: que anuncio lo por venir desde el principio, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo: mi consejo permanecerá, y haré todo lo que quiero. Hermanos, ¿quién es el único que puede anunciar el porvenir? ¿Quién? Dígame por favor. Dios. Satanás
que conoce bien estos textos que estamos leyendo en esta noche, Satanás, que estudia la palabra de Dios, siempre va a estar en contra de una así, dice Jehová, y tendrá sus instrumentos que pretenderán conocer y revelar el futuro, pero Jehová hará nulos sus consejos. ¿Oyeron, hermanos? Acabamos de leer en Isaías 46, 9 y 10, que solo Jehová, óigalo bien, nadie más, solo Jehová conoce el futuro. Vayamos al libro de Salmos, acompáñenme al libro de Salmos. Casi en el centro de la Biblia encontramos el libro de los Salmos. Salmo 33, versículo 10 y versículo 11. Salmo 33, 10. Escuchen lo que dice la palabra de Dios. Ya vimos en Isaías 46, 9 y 10 que solo Jehová conoce el fin desde el principio, nadie más. Noten lo que dice el libro de los Salmos. Satanás va a traer o va a pretender también conocer el futuro y va a tener instrumentos en esta tierra donde las personas vayan y acudan y pidan consejos, inquieran en cuanto a su futuro. ¿No lo estamos viendo hoy, hermanos? Sí, claro que sí. Noten lo que dice Salmo 33, versículo 10. Jehová hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. Versículo 11. El consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Hermosas palabras, hermanos. Dice la Biblia que Jehová va a hacer nulo el consejo de las naciones. Vamos a otro texto brevemente, Isaías 19, regresemos a Isaías 19, por favor, para que entendamos y podamos darnos cuenta de que Satanás, que guerrea en contra de la voluntad de Dios y en contra de su palabra, se va a interesar en pretender también conocer el futuro. Isaías 19, donde estábamos anteriormente, pero el capítulo 19, y vamos a leer el versículo 3. Isaías 19, 3. ¿Qué dice? Y el espíritu de Egipto se desvanecerá en medio de él, y destruiré su consejo, y preguntarán a sus imágenes, número 1, a sus hechiceros, número 2. ¿A quién, hermanos? ¿A quiénes? El número 2. A sus brujos, a sus mediums espiritistas, vamos a decirlo así, a sus evocadores, número 3, y a sus adivinos, número 4. Hermanos, dice claramente la Biblia que Dios va a destruir el consejo de todas esas personas, porque todas esas personas son instrumentos de Satanás. Todos esos que pretenden conocer el futuro, hoy, hermanos, tienen otros nombres. ¿Cómo se les llaman hoy? Asesores o consejeros espirituales. Lo vemos en la televisión, ¿verdad que sí? Yo soy tu asesor espiritual. Tienes problemas en el amor, tienes problemas con el dinero, ¿verdad? Necesitas un buen trabajo, llámame. Yo soy tu asesor espiritual. Pero hermanos, todas esas personas están incluidas en este versículo que acabamos de leer. Son instrumentos de Satanás. Y Jehová va a deshacer y va a frustrar sus consejos porque no vienen de Dios. Nosotros tenemos que ir a este libro y pedir consejo a través de su palabra. Yo no quiero desanimarlo en esta noche. No sé si alguno de ustedes alguna vez ha requerido de los servicios de estos así llamados parapsicólogos o asesores o consejeros espirituales. Pero quiero decirles con mucho respeto, con mucho amor, que tengan cuidado, porque están pisando terreno encantado de Satanás. Esas personas no las mandó Jehová, hermanos, porque el futuro, el fin desde el principio, solamente hay uno que lo conoce, y ese es Jehová. Nadie más. Esas personas son engañadores, se interesan en el bolsillo de las personas, en el lucro y en hacerse ricos a costas de las pobres personas que desconocen las verdades bíblicas.
Por eso es que Satanás se interesa en que usted no tenga tiempo para estudiar la Biblia. ¿Por qué, hermanos? Porque a través de este libro nosotros podemos desenmascarar las artimañas de Satanás, los engaños del enemigo. Y por eso Satanás se preocupa tanto en tener las mentes ocupadas ahora en el mundial. Y ahora viene el partido, y ahora viene la serie mundial, y ahora viene la serie tal, y ahora viene tal deporte. Satanás quiere que tu mente esté enfrascada en las cosas de este mundo y no tengas tiempo para estudiar la palabra de Dios. Hollywood, que muchos están creciendo. Los red boxes, ¿verdad? ¿Ustedes saben lo que son las red boxes? Las cajas rojas, donde se rentan las películas por $1. Casi en todas las gasolineras, en todos los establecimientos públicos, hay de esas cajas. ¿Por qué, hermanos? Porque es un bombardeo constante de Satanás por controlar tu mente. Satanás se interesa que donde quiera que tú pases, veas una caja roja allí y te detengas y veas qué estrenos hay. ¿Por qué, hermanos? Porque el enemigo es un bombardeo constante y nosotros no nos damos cuenta, para mantenernos alejados, para mantener nuestra mente ocupadas de las cosas de este mundo, como leímos en Lucas capítulo 21. Los afanes de esta vida. Y venga de repente, ¿qué cosa? Aquel día, como un lazo que va a venir y va a coger por sorpresa a todos los habitantes de la tierra. ¿A quiénes Dios revela el futuro o sus secretos? ¿A quién? Al asesor espiritual que tiene el negocio allí en la Arminia y la Gilboro. Hermanos, sí, a ese. Ellos usan la Biblia también. Vamos a ver qué nos dice el libro de Amós. Acompáñenme en el libro de Amós, un profeta menor, un poquito pequeño el libro. Amós en el Antiguo Testamento está después de Joel, después de Oseas, Daniel, Oseas, y después de Oseas está Joel, y después de Joel está el libro de Amós. Voy a dar un tiempito para que lo encontremos todo, porque yo sé que a veces es difícil encontrarlo rápidamente. Amós capítulo 3 versículo 7. Amós 3:7. Mire lo que dice la palabra del Señor, hermanos. Nosotros tenemos que identificar y tenemos que saber a través de la Biblia, saber identificar el profeta falso del profeta verdadero, porque esa es una de las señales del tiempo del fin, y eso lo vamos a ir estudiando en temas posteriores. Jesús dijo: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, que harán grandes señales y milagros. Van a sanar gente ante nuestros ojos. Las sillas de ruedas van a salir volando, las muletas van a salir volando, y la gente va a decir: en verdad aquí está Dios en esta iglesia, no me cabe la menor duda. ¿Cómo podemos saber, hermanos, de que esa obra que se está haciendo ahí en esa iglesia es de Dios? Tenemos que probar los profetas, y la forma de probarlo es a través de la Biblia. Y usted va a decir: es que yo no sé cómo hacerlo, yo lo desconozco. Bueno, la exhortación es para usted ahora, mi querido hermano y amigo. Comencemos desde hoy a dedicarle un poquito más tiempo al estudio de la palabra del Señor, ¿verdad? Y dejemos un poquito a un lado. Me lo quitaron, pero se lo iba a mostrar, el control remoto. Ese controlcito que a veces no es el control remoto, sino que es nuestro control, porque nos controla a nosotros a veces. Y hay que dejar el control a un lado y dedicar un poquito más tiempo al estudio de la palabra del Señor. ¿Qué dice el libro de Amós? Capítulo 3, versículo 7. Porque no hará nada, óigalo bien, nada Jehová, el Señor, sin que revele su secreto. ¿A quién? A sus siervos los profetas. Hermoso versículo, hermanos. Dios no va a hacer nada sin que revele esos secretos que Él tiene a sus siervos los profetas. Por eso leíamos al principio en 2 de Pedro capítulo 1, 19, que hacemos bien en estar atentos ante la palabra, ¿qué cosa? Profética, como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. ¿Cuál ha sido siempre el tema de los profetas de Dios? ¿Cuál? Vamos a 1 de Pedro capítulo 1, acompáñenme.
Porque el centro de la profecía bíblica no es saber quizás que Cristo viene pronto. Ay, ya lo sé, qué bueno, ¿verdad? No. ¿Cuál es el tema central de los profetas, o cuál era el tema central de los profetas de Dios? Primera de Pedro, capítulo 1, 9. Capítulo 1, versículo 9 y versículo 10. Noten lo que dice la palabra de Dios. Primera de Pedro 1, 9 y 10. Obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de ¿qué cosa? De vuestras almas. Hermanos, lo más importante para nosotros en esta tierra, óigalo bien, no es quizás ni nuestra propia vida. Lo más importante de esta tierra es nuestra salvación. ¿Por qué, hermanos? Porque si nosotros morimos sellados, vamos a tener la esperanza de que vamos a resucitar un día. Porque así lo dijo Jesús. El que cree en mí, dijo Jesús, aunque esté muerto, vivirá. Óigalo bien, lo que dice la Biblia: obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Versículo 10. Los profetas, ¿quiénes? Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron diligentemente, indagaron acerca de ¿qué? De esta salvación, gloria a Dios. Oiga, hermanos, ¿cuál era el interés de Jorgito, de esos profetas? Su salvación, hermanos. Inquirieron diligentemente, no superficialmente. Diligentemente indagaron, averiguaron acerca de ¿qué? De cómo podían ser salvos. ¿Estás haciendo tú lo mismo? Hoy muchos están preocupados. ¿Qué seré yo cuando crezca? Yo quiero ser un gran médico. Yo quiero ser un ingeniero. Yo quiero ser un gran deportista para ganar mucho dinero. No es malo ser un buen ingeniero o un buen médico. Pero lo más importante de nuestras vidas es, ¿qué cosa, hermanos? Nuestra salvación. Quiero leer un último versículo para concluir en esta noche. Necesitamos hoy por hoy desarrollar un conocimiento de las Escrituras, especialmente de las profecías que tienen que ver con el tiempo del fin, hermanos. Estas nos indicarán que nuestra salvación está cerca y que necesitamos estar preparados para encontrarnos con nuestro Salvador Cristo Jesús. Pero Satanás, recuérdense bien de eso, no desea que estudiemos dichas profecías, porque estas están relacionadas, lo acabo de leer, con nuestra salvación. Y Satanás va a hacer todo lo posible porque ustedes y este servidor quien les habla no alcancemos la salvación de nuestras vidas. Va a luchar una guerra, hermanos, frontal, y va a evitar por todos los medios de que ustedes y este servidor quien les habla conozcamos la verdad bíblica que nos va a ¿qué cosa? A llevar a la salvación. Por eso él se empeña en tener todo lo que nosotros vemos en el mundo de hoy, hermanos. ¿Por qué? Porque quiere mantener las mentes de las personas ocupadas en las cosas de este mundo. Un último versículo para terminar. Lucas capítulo 21. Lucas capítulo 21. Acompáñenme por favor. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Lucas capítulo 21. Versículo 28. Este va a ser nuestro texto de tema de esta campaña, vamos a decirlo así. Lucas 21, 28. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Versículo 31. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. Que el Señor te bendiga en esta noche. Que puedas, con la ayuda del Señor, seguir asistiendo a estos temas bíblicos
Y si es la voluntad del Señor, todos juntos podamos aprender la ciencia más maravillosa que está en este libro, que es la ciencia de la salvación. Pidámosle al Señor en esta noche: Señor, muéstrame el camino de la salvación. Yo quiero hacer tu voluntad. Yo quiero seguir tu palabra. ¿Quieres pedirle eso al Señor en esta noche, hermano? Que el Señor les bendiga. El hermano Rancés va a tener unas palabras de clausura y por supuesto